Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 del Evangelio según San Juan. En este capítulo aparecen varias lecciones, varias enseñanzas, varios milagros y relatos de Jesús. Los relatos son del versículo 1 al 8. Jesús y sus discípulos recogen espigas en sábado. Esto genera conflicto con los fariseos y Jesús les enseña lecciones a los fariseos. Versículo 9 al 14, Jesús sana a un hombre con una mano seca en el día de descanso, desafiando las tradiciones judías. Versículo 15 al 21, Jesús se retira y sana a muchos, pero les pide que no divulguen su identidad. Se conoce como el secreto mesiánico. Pero también ocurre aquí algo interesante. Versículo 22 al 33, Jesús es acusado de expulsar demonios por el poder de Belcebú, pero responde que su obra es por el Espíritu de Dios, y allí habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 33 al 37, Jesús enseña sobre la importancia de la palabra y la fe, utilizando la parábola del árbol y su fruto. Es interesante todo lo que dice este capítulo porque nos enseña grandes lecciones para nuestra vida. Versículo 38 al 42, los fariseos piden una señal milagrosa para poder creer en Jesús, ¿no? Pero Jesús se niega, cita la experiencia de Jonás como señal para su generación. Y versículo 43 al 50, Jesús advierte sobre el peligro de la incredulidad y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y del versículo 43 al 50 aparece el relato del espíritu inmundo que sale y luego regresa y encuentra la casa vacía y pues trae más demonios. Y también presenta el relato de la madre y los hermanos de Jesús que vienen a buscarlo. Ahora, leyendo el capítulo y reflexionando sobre él, podríamos sacar varias aplicaciones. Unas pueden ser reconocer la importancia de la compasión y la misericordia sobre la tradición y la ley. Entender que la obra de Jesús es por el Espíritu de Dios, no por el poder del maligno. Debemos aprender a producir fruto espiritual y a hablar palabras de vida. Debemos entender que nuestra fe no debe estar basada en señales y milagros. Se necesita arrepentimiento y confianza plena en el Señor. Debemos tener cuidado con la incredulidad y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Varias preguntas quisiera hacer para que reflexionemos en ellas. ¿Estoy más enfocado en la tradición y la ley que en la compasión y la misericordia? Segunda pregunta, ¿reconozco la obra de Jesús en mi vida y en el mundo? Tercera pregunta, ¿estoy produciendo fruto espiritual y hablando palabras de vida? Cuarta pregunta, ¿estoy buscando señales y milagros en lugar de profundizar en mi fe y arrepentimiento? Y quinta pregunta, ¿soy cuidadoso con mis palabras y acciones para no blasfemar contra el Espíritu Santo? Es importante, querido hermano, que reflexiones en estas preguntas y puedas vivir tu vida de acuerdo a cómo el Señor pide que la vivas. No vamos a tener todo el tiempo de leer el capítulo porque es muy extenso, tiene 50 versículos y tiene una temática muy variada, pero todas apuntan a lo mismo y tú y yo debemos tomar ese papel, ese trabajo personal de estudiar la palabra del Señor. Allí tú solito estudia la Biblia y saca tus propias conclusiones y lecciones que Dios te deja en este capítulo. Dice la Biblia, Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esta expresión en aquel tiempo no indica que los eventos que suceden aquí acontecen de manera cronológica. Recuerda que Mateo no es muy cronológico en relatar esos eventos. No quiere decir que lo que pasó en el capítulo anterior, entonces luego viene esto y cada cosa iba pasando en su orden. No, porque Mateo no está interesado tanto en este orden cronológico, sino más bien en las palabras que Jesús mencionó en su obra. Y aquí registra ahora este evento. Del versículo 1 al versículo 14
Jesús está enseñando sobre la verdadera adoración o la verdadera forma de guardar el sábado. Resulta que los fariseos y los sacerdotes habían tergiversado las cosas, habían llevado al extremo el día de reposo. Ellos tenían del mismo sábado más de 600 leyes, dogmas y normas que eran difíciles de poder cumplir. Una de esas normas es que no podían caminar más de 1 kilómetro en el día de reposo, y hasta donde llegaba ese tiempo o ese lapso de terreno, entonces si los tomaba el sábado, hasta allí debían llegar y lanzar su capa, y hasta donde llegaba la capa, hasta allí ellos podían caminar y quedarse allí y pasar el sábado. O sea, eran leyes absurdas, leyes terribles, como les dijo Jesús, cargas difíciles de llevar que ustedes mismos no pueden hacerlo. Y ahora Jesús viene a enseñar la verdadera forma de guardar el día de reposo. Pero hay que prestarle mucha atención a esto, porque ha sido tema de muchas tergiversaciones y malos entendidos. Personas engañadas por Satanás que piensan que Jesús está aquí aboliendo el sábado. No es eso. El hecho de que Jesús esté enseñando la forma correcta de guardar el sábado no quiere decir que Él esté aboliendo el sábado. No, Él no está aboliendo el mandamiento. Recuerda, los 10 mandamientos, la ley de Dios que refleja su carácter, sigue vigente todavía. Está ahora vigente y tú y yo debemos cumplir esa ley. No es que Jesús la esté aboliendo aquí y que esté quebrantando el sábado. No, para nada. Una cosa es que Él esté quebrantando la ley de los escribas y los fariseos, o las tradiciones más bien. Eso sí es lo que Él está quebrantando. Las tradiciones, las formas incorrectas que ellos tenían de guardar el sábado. Esto es lo que Él esté quebrantando. Eso es diferente a decir que Jesús esté quebrantando el sábado. Porque Él lo que está enseñando es la verdadera forma en cómo debe guardarse el sábado. Mira que ellos van en el camino y comen, les da hambre, deben comer. Entonces, ¿por qué sábado no pueden comer? Esto es falso. Esto era lo que ellos se habían inventado. Por eso Jesús les dice, no, ustedes no han leído lo que hizo David, y les cuenta un relato acerca de lo que pasó con la historia de David. Y les dijo, él no murió, así que tú no vas a morir por comer el sábado. Y luego les dice en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, Él fue quien instituyó el día de reposo y Él es el que enseña cómo se debe guardar. Le está diciendo esto a ellos. Ustedes están pretendiendo poner sus propias normas, sus propias leyes para guardar mi ley, pero están equivocándose, porque se están yendo al extremo y están olvidando lo más importante, lo que les dice en el versículo 7, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esto es importantísimo, misericordia y no sacrificio. Ellos estaban sacrificándose los mismos sábados, como te dije, más de 600 leyes del sábado. Era un sacrificio, el sábado era una tortura para ellos, el sábado era lo peor. Pero tenían que hacerlo porque por sacrificio lo hacían. Sin embargo, no sentían la misericordia, no sentían el amor hacia Dios. Entonces, ¿de qué servía esto? De nada. Por eso Jesús les enseñó, pero es allí donde muchos no entienden. Y entonces dicen, Jesús quebrantó el sábado. Y no es así. Jesús está más bien quebrantando la tradición de los escribas y los fariseos. Pero el sábado sigue vigente. Y ahora en el versículo 9 en adelante es igual con el milagro que Él realiza. Y les pone el ejemplo, porque ellos, aunque el sábado tenían muchas leyes, muchas normas, sin embargo, si una oveja caía en un hueco y necesitaba ayuda, ellos iban. Esto era permitido en la ley de ellos. Pero a los seres humanos no, o sea, era más importante, en la ley de ellos, era más importante una oveja que el mismo ser humano. Y Jesús le dice, no Señor, eso no es así, porque la ley mía es perfecta y yo quiero misericordia, no sacrificio. Les estoy enseñando cómo hacerlo, por eso sigan mi ejemplo. Querido hermano, no te equivoques, querido amigo, no tergiverses las cosas, no te dejes llevar por lo que otros enseñan. Jesús no está cambiando su ley,
Jesús está cambiando la forma en cómo el pueblo estaba guardando su ley. Eso sí es lo que hace. Cambia las tradiciones, cambia las lecciones que ellos tenían, cambian las enseñanzas que ellos tenían y enseña la verdadera forma, la forma correcta de guardar su ley. Mas no está cambiando la ley. Eso es muy diferente. No te metas con ese tema. Y luego viene la enseñanza sobre el siervo escogido, versículo 15 en adelante al 21, que habla acerca de Jesús, las profecías, y cita el capítulo 42 de Isaías, donde habla sobre la obra del Mesías. Pero quiero que vayamos al texto 22 en adelante, sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús hace un milagro, pero mira, los escribas y los fariseos y los sacerdotes siempre estaban atacando a Jesús y lo trataban de demonio, porque dice, él echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les dice, no señor, esto no es así. Y ahora les dice en el versículo 24 al 32 acerca del pecado imperdonable. Y les enseña, les dice, mira, si yo echara fuera demonios, versículo 27, por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Allí los confrontó. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice el versículo 30, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Importante este mensaje, esta lección que deja Cristo Jesús aquí. Dice la sierva de Dios, Mensajes Selectos, página 78 del año 1890. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que está con Cristo y mantiene la unidad con Cristo, lo entroniza en el corazón y obedece sus órdenes. Está a salvo de las trampas del maligno. El que se une con Cristo recogerá para sí mismo las gracias de Cristo y dará fortaleza y eficiencia y poder al Señor, ganando almas para Cristo. Cuando Cristo se posesiona de la ciudadela del alma, el instrumento humano se convierte en uno con Él, cooperando con el Salvador. Llega a ser el instrumento mediante el cual obra Dios. Entonces, cuando venga Satanás y se esfuerce por tomar posesión del alma, encontrará que Cristo lo ha hecho más fuerte que el hombre fuerte armado. Tremenda esta lección. Es lo que debemos hacer, unirnos a Cristo Jesús. Pero luego Jesús habla acerca de ese espíritu, versículo 43 al 45, no vamos a detallar allí, pero habla acerca de cuando tú y yo estamos en la verdad y nos apartamos, nuestro corazón queda limpio y luego llega Satanás y hace posesión de ese corazón o el espíritu inmundo que antes estaba. Porque tu corazón nunca va a estar vacío, porque si tú no tienes a Cristo en el corazón, entonces tienes a Satanás. Eso es lo que dice Cristo aquí, el que no está conmigo está contra mí. Si tú estás con Cristo, los espíritus de Satanás se van. Pero si tú dejas ir a Cristo de tu corazón, llega el espíritu inmundo y encuentra que tu casa está vacía y muy grande para él. Entonces va y trae demonios, 7 demonios más, dice el texto. Y el postrer estado de este hombre viene a ser peor, dice el texto bíblico. Pero el problema es cuando tú y yo le damos la espalda a Cristo Jesús. Por eso es importante que nos mantengamos cerca de Él. Y ahora viene el momento del pecado imperdonable. Y dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios no le será perdonado. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tremenda esta lección. Revid Angel del 18 de enero del año 1898 dice la sierva del Señor: los fariseos atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios manifestado en las obras de Cristo. De ese modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. Revid Angel sigue diciendo del 29 de junio del año 1897, no se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Este es el pecado imperdonable.
no es empezar a decir cosas allí, palabras, no. El pecado imperdonable es el rechazo al Espíritu Santo. Es no permitir que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida. Recuerda que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando lleguemos al Evangelio según San Juan entenderemos un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo porque Jesús la habla allí. Pero la obra del Espíritu es esa, convencerte a ti de que has pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, si tú rechazas al Espíritu Santo, no permitas que Él haga el trabajo en ti, entonces Él no te va a convencer de pecado. Y si no te convence de pecado, pues tú no vas a reconocer tu pecado. Si no lo reconoces, no lo vas a confesar. Si no lo confiesas, ¿cómo te vas a apartar? Y si no te apartas de ese pecado, ¿cómo podrás ser perdonado? El único pecado imperdonable es aquel que no se confiesa. Porque 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Nótese bien, de toda iniquidad. Así que si tú no confiesas tu pecado, pues no serás perdonado. ¿Y quién es el que te ayuda a confesar? El Espíritu Santo. Por eso es que el rechazo al Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Porque Él es el que te convence, nadie más. Tú no reconoces tu pecado por tu propia cuenta, no. Mira el ejemplo del rey David. Él pecó, él cometió un gran pecado o varios pecados en uno solo, pero estaba callado, no reconocía su pecado, estaba escondido. En ese momento el pecado no era perdonado y si hubiese muerto de esa manera sin haber recibido el perdón. Pero Dios envía al profeta Natán y mira, el profeta Natán cumple o ejemplifica más bien la misión y el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, mostrarnos el pecado, hablar a nuestra mente para que podamos reconocer ese pecado, confesarlo y entonces Dios nos perdonará. Pero si tú rechazas al Espíritu Santo, no lo aceptas, no lo escuchas, ¿cómo entonces vas a ser perdonado? Por eso es que Jesús dice, a mí me puedes rechazar, pero si rechazas al Espíritu que te hace convencer de ese pecado, entonces nunca podrás ser perdonado. Eso es importante, querido hermano, que tú entiendas esto. No es que Jesús sea menos importante que el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo sea más importante que Jesús. No, no es eso. Jesús no está colocando aquí categorías. Lo que está es mostrando la función de cada uno. La función de Jesús es diferente. La función del Espíritu Santo es hablar a tu corazón. Y si tú lo rechazas a Él, entonces Él se aparta. ¿Y quién te hablará a tu corazón? Lo que dice el versículo 43 al 45. Ese espíritu malo, Él viene y te domina y toma el control de tu vida. Por eso es importante que reflexiones en esto y no rechaces al Espíritu Santo, sino que le abras el corazón y deja que Él obre en tu vida. Hay mucho más por decir, pero el tiempo no alcanza. Mira que ya voy a extenso, porque es que el capítulo enseña muchas cosas. Quisiera hablarte acerca de las palabras ociosas. Solamente por encima te digo, ten cuidado con tus palabras, porque aquí dice el texto bíblico, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ten muy presente las palabras que pronuncias, porque a veces somos muy ligeros en palabras y nos equivocamos. Y luego viene sobre la generación perversa que pide una señal. No puedes basar tu fe en los milagros. No, tu fe debe estar centrada en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que vive tu vida de acuerdo a los propósitos de Cristo. Entrégate a Él y deja que Él controle todos tus pasos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!